Olá meus amigos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Como sabem, o nosso canal está a expandir-se e por isso, a partir de agora, iremos ter muitos convidados estrangeiros fantásticos que partilharão convosco a sua experiência de vida e ensinamentos extraordinários nos seus idiomas originais em entrevistas que serão apresentadas na íntegra apenas aqui no nosso website. No YouTube, porém, poderão aceder apenas à primeira parte destas entrevistas e utilizar o tradutor automático se tiverem dificuldade em entender a língua estrangeira. Hoje, a nossa entrevista será em espanhol com o convidado René May, um jovem clarividente que se tornou famoso no mundo inteiro através da sua extensa obra humanitária e que foi recentemente reconhecido pela ONU como embaixador da paz. Na primeira parte desta entrevista, iremos conhecer a sua obra humanitária e de como se tornou uma personalidade tão importante no mundo através do seu trabalho. Na segunda parte desta entrevista, iremos mergulhar profundamente na parte espiritual para conhecer o poder da meditação e técnicas milagrosas que o René May partilhou com a humanidade e que têm curado milhares de pessoas no mundo. Preparem-se então para esta viagem ao mundo do René May. Hola mis amigos, bienvenidos al canal Conversas da Alma. Aquí puedes ver decenas de entrevistas de forma gratuita en las diferentes áreas que aborda el canal y también tienes el plan Gold que es de pago y que te permite tener acceso a entrevistas más exclusivas. Síguenos en Facebook en Conversas da Alma y en Instagram en Conversas da Alma canal. La entrevista de hoy será con el famoso René May, que es conocido en todo el mundo por su obra humanitaria y que ha sido reconocido por la ONU como embajador de la paz. En la primera parte de esta entrevista aprenderemos sobre su trabajo humanitario y cómo se convirtió en una personalidad tan importante y conocida en el mundo. En la segunda parte de esta entrevista nos sumergiremos profundamente en la parte espiritual esotérica para conocer el poder de la meditación y las técnicas milagrosas que René May compartió con la humanidad y que han sanado a miles de personas en el mundo. Prepárate para este viaje al mundo de René May. Hombre de paz, vidente humanista sin ninguna afiliación política o religiosa, dedicado a la labor humanitaria y a transmitir un mensaje de paz y esperanza para formar un nuevo camino de ayuda a los demás. Ha tenido una gran trayectoria como mensajero embajador de la paz. En 2002 construyó el primer hospital en Madagascar, dando atención médica gratuita con la implementación de medicina alternativa y terapias y medicina natural a base de plantas en complemento a la medicina química, en el cual recibía 200 enfermos al día tratando padecimientos, la mayoría niños con cáncer, con hidrocefalía, microcefalía y muchas otras patologías. En 2006 viajó hasta Costa de Marfil y fue una pieza fundamental para que se realizara un tratado de paz con la guerrilla y se detuvieran las masacres de familias y personas inocentes por la guerra civil que se venía realizando en ese país desde hace más de 7 años. Pronosticó que la paz regresaría en el año 2007 y así fue. En 2007 llega a México con el fin de ayudar a que el país cumpla su misión y llegue a ser un ejemplo de amor para el mundo, ayudándonos entre nosotros para dar el paso hacia el despertar de la nueva inteligencia emocional. Comienza a reunirse con la gente de la Ciudad de México en un lugar histórico del país, el bosque de Chapultepec, en el Árbol de la Vida, donde meditó por la humanidad durante un año, creando la magna meditación por la paz del mundo. Y así comenzaron a formarse los primeros terapeutas para posteriormente abrir los primeros centros humanitarios de la Fundación Internacional René May. En 2010 se lanza la película sobre la vida de René, Him, Más allá de la luz, filmada en México, donde se explican sus facultades, el poder de la introspección y se transmite un mensaje de amor que nos permita tener una apertura de conciencia y por lo tanto un cambio para vivir más naturalmente, para estar más cerca de la vida y de los demás.
En Perú ha recibido la medalla de la Madre Teresa de Calcuta en reconocimiento por su extensa obra humanitaria y constante lucha por la paz. En 2018 fue nombrado embajador de la paz en Acapulco, México. 2 años después, obtuvo un segundo nombramiento como embajador de la paz en México por sus mensajes de paz y ayuda humanitaria. Su fundación tiene ahora presencia en más de 52 países con más de 1 millón de voluntarios formados, más de 32.000 voluntarios activos en todo el mundo y 390 centros humanitarios y 7 clínicas. Vamos ahora a conocer mejor este hombre de paz. René May, bienvenido. Muchas gracias, es un placer de poder participar a tu programa, César, es realmente un placer, de verdad. Muchas gracias. En uno de los países más pobres del mundo, Madagascar, ha creado el Centro Humanitario de Salud Gratuito. ¿Cómo se creó este centro y cuál es la gran diferencia entre este centro de salud y la atención médica en el hospital de Madagascar? Bien, me fui a buscar el país más pobre del mundo y en 2002 encontré que fue Madagascar. Así que allá compró un terreno, grande terreno, arriba de una montaña, y hizo la construcción de un hospital por poder dar una atención a las personas que necesitan mucho y que no tenían recursos. Así que del alojamiento a todo lo que pudimos apoyar a la persona fue gratuito. Y es allá que encontró que existía de medicina paralela como de plantas que son la fuente de los medicamentos, debemos decir, como la planta aloe vera, y que me dio un plan de futuro de preparar una medicina emocional, vamos a decir. Así que hoy tenemos más de 100 centros humanitarios y que son des centros humanitarios, son des lugares que recibimos gratuitamente a la persona por le hacer de la terapia. En paralelo, estamos construyendo un hospital de 2 quirófanos, urgência, 2 salas de parto, terapia intensiva, 25 habitaciones, bueno, sala de reeducación, todo lo que necesita un hospital. Y eso va a me permitir de poder poner en marcha la medicina tradicional, donc alopata, y la medicina emocional. Así es el plan. Très bien, super. Como vidente pronosticó que la paz regresaría a Costa de Marfil en el año 2007 y así fue. ¿Cuál fue su papel en el tratado de paz que tuvo lugar para poner fin a la guerra civil en ese país? Bueno, encontrar el modo de poder parar esta guerra es difícil de entender porque es más allá de lo que un cerebro humano puede entender. Fue en 3 meses se paró la guerra. Después que anunció la fecha, 3 meses después se paró la guerra. Y fue algo, podemos decir, a nivel de lo que la meditación profunda o la espiritualidad puede ayudar en eso. Es algo que no puedo explicar en detalles, me quiere decir que el cerebro humano tiene mucha más capacidad que podemos imaginar, mucho más. Ya hablaremos de eso más tarde, sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo, de alguna forma, cómo ha contribuido para que este tratado de paz se haya hecho? Es eso que no quiero entrar en detalle porque me lleva mucho problema político con esto y eso yo quería mejor. Quería evitar. Okay. Más importante de esos hechos que pasan. De todas las formas, no sabemos... imagino todos los problemas. Sí, de todas formas, sabemos que pronosticó, como vidente, lo pronosticó ese tratado de paz, que la paz regresaría. Y así fue, así ha sido. En 2007 se fue a México
¿Cómo? ¿Quería decir algo? No, y puedo decir que es por eso que tuvo mucho problema porque ninguna persona podía explicar cómo hizo eso. Claro, han Es por pensado que era eso un terrorista, era un que terrorista. ay, sí, no, no, terrorismo, no, muy, muy de paz, todo. Me fue tan mágica que eso va más allá de lo que el ser humano puede imaginar. Es Ok, un poco mágica, vamos a decir. ok. En Y sí, en 2007, sí, 2007 se fue a México venía a con México, sí. con la misión de despertar lo que llamó la nueva inteligencia emocional, que lo llevó a creación de los centros humanitarios de la Fundación Internacional René May. ¿Cómo te llevó la experiencia de México a establecer estos centros? Bueno, debes saber que antes de venir a México, y venía a México como vidente a nivel internacional, viajando mucho a muchos países, como vidente nada más. ¿Eh? Sí, sí, Y me fue a buscar un lugar que pueda dar una base au nivel de una fundación, vamos a decir, como de la piedra muy fuerte, a donde puede transmitir, y más que eso, quién puede y es capaz de poder transmitir este mensaje con potencia. Y así que a México encontré la potencia suficiente de la voluntad de los mexicanos con mucha atención a los otros, con un espíritu muy abierto. Aquí no encontramos el racismo, ¿entiende? Es un sí, país, vamos a decir, de personas evolucionadas para mí, por tanto que es un país que tiene de la pobreza, pero sí, muy evolucionado por el espíritu que tiene. Así sí. que eso me permitió que ellos pudieran entender que la salud no depende únicamente de la parte química o bioquímica, y que Ujú. depende de la parte emocional y que es importante de poner en marcha a nivel internacional un impacto de la medicina emocional, no de medicina alternativa, medicina emocional. O sea que entonces eso te llevó a poder establecer esos centros con el apoyo de la gente de México. Así, des lugares les más pobres, es allá, durante la primera année que llegó aquí, año, me fue con los niños de la calle y después me fue dentro del pueblo indígena durante 2 años. Y es allá que encontré la fuente real de lo que, del mensaje y cómo lo podía transmitir por el valor humano que tenían ellos. Después eso me fue a meditar. Eso pasó de 2007 a 2009. Ujú. Y en 2000, de 2009 a 2010 me fue a meditar au bosque de Chapultepec, a México DF, durante un año. Y después me pidió de hacer de experiencia científica, una película, Magia de la Luz, y así le camino continúa. Ya hablaremos también más tarde. En Perú ha recibido la medalla de la Madre Teresa de Calcuta por su extensa obra humanitaria y constante lucha por la paz. Y fue también nombrado 2 veces embajador de la paz en México. ¿Qué importancia e impacto tienen esta medalla y las nominaciones de embajador de paz en tu misión? Yo creo que lo más importante para mí es más la necesidad que tienen los otros y lo que puedo participar en eso. Después, creo que es un honor de recibir un reconocimiento, vamos a decir, de Madre Teresa o de países, claro que sí, como embajador de la paz o lo que sea. Pero para mí, yo creo que el valor de un diploma o de un conocimiento se vale por los hechos, no, no por el diploma. ¿Entiendes? Así que Sí, para mí lo más importante es el resultado que siempre mira. Es eso. Es, es importante por la fundación, es importante por todas las personas que siguen este camino de saber que tenemos de reconocimiento mucho, a mucho lado. Y para mí, no mire tanto el diploma o el reconocimiento, mire lo que puede hacer, es lo que me interesa más que todo.
Claro, es eso mismo. Su fundación ya tiene presencia en más de 52 países, con más de 1 millón de voluntarios formados y 390 centros humanitarios y 7 clínicas. ¿Cuál es el siguiente paso en esta misión humanitaria y cuál es la importancia de la ONU en este próximo objetivo? Bien, empezamos a crear de farmacias y eso permite de poder dar una atención bien específica a las personas, de dar una atención a alguna persona gratuita, claro. Y en paralelo hacemos la construcción de este hospital. Yo creo que el más importante en la vida de cada uno es el consejo que puede dar a todos, es que no para de ir adelante, lo más que puede, porque un día no sabemos cuándo la vida se termina y no vamos a hacer más que mirar lo que hicimos. Así que me parece importante de dar un valor real y que damos el mejor que podemos tener toda nuestra vida y no un tiempo. Así que después de eso tenemos planeado de poder crear universidad de medicina, de varias carreras, y bueno, de poder ir dentro de una sociedad con una meta de, vamos a decir de conciencia, de atención y de respeto, más que todo de respeto al otro. Muy bien, muy bien. Pero además, hoy mismo me enseñaste el documento que ha venido como nombrado por la ONU como embajador de la paz. Hoy mismo, en esta Sí, sí, entrevista. así es. ¿Lo tienes Casualidad, ahí sí para es que la verdad. gente Sí. lo vea? Para que la gente se lo vea. Yo creo que sí. Tiene el reconocimiento, Juliette, de saber de embajador de la paz de la ONU que lo enseña. Sí, le fue a buscar, lo tenemos aquí. Tiens. Muy bien, muy bien. Solo para que la Je te gente lo demande. vea, un poco más eso es. Reconocimiento a René May. Y voilà. Aquí está pues el reconocimiento de la parte de la ONU a René May por todo su trabajo y todo lo que está haciendo en el trabajo Gracias. humanitario y muchas felicitaciones de mi parte y de la parte de todos los espectadores que están Gracias. viendo esto porque lo merece. Muy, Es, espero que es sí. así. A mí bueno, son los hechos más que todo, sí es verdad. Claro, muy bien. Muchas gracias, René, por esta primera parte de la entrevista. Y ahora, mis amigos, recuerden que en la segunda parte de esta entrevista con René May profundizaremos en todas las técnicas espirituales y milagrosas desarrolladas por René May, quienes han sanado a miles de personas en todo el mundo. Mira e sorprende-te. Lembre-se que na segunda parte desta entrevista com René May vamos aprofundar todas as técnicas espirituais e milagrosas desenvolvidas por René May, que curou milhares de pessoas em todo o mundo. Assiste e surpreende-te. Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con René May, donde revelaremos toda la parte espiritual que implica su trabajo. René nació con la capacidad de comunicarse con seres de luz. René, ¿cómo describes a estos seres de luz con los que contactaste? ¿Son ángeles? ¿Son seres multidimensionales más avanzados? ¿Energías inteligentes? ¿Qué son y cómo los describes? Bien, d'une forme générale, son seres que vivió en la planeta Tierra, que tuvo varias vidas, varias experiencias grandes que hizo un impacto a la civilización o a la humanidad, vamos a decir. Son des personnes, sí, evolucionadas, eso sí, no puedo decir otra. Y son des personnes que tienen la única meta, es de poder dar el mejor a los otros. Y bueno, puede ser multidimensional porque puede tomar una forma física como una forma de luz. Y en eso sí, son como ángeles, vamos a decir sí, igual. No te escucho. César, no te escucho.
Entonces lo podemos describir Sí, esas entidades, esos seres de luz, como aquello que llaman ángeles, ¿verdad? sí, es igual, es Muy igual. bien, es igual. Fueron Y los dentro de seres... Los Ángeles, Sí, igual, disculpe, igual existe de más avanzado o menos. Lo que el ser humano entiende como arcángel o ángel, la diferencia de uno y del otro es como de ser muy evolucionados y que son más avanzados. Eso le consideramos nosotros a la planeta como arcángel. sí, muy bien. Así Pues, funciona. perdón. Así funciona. Sí, Los ángeles, las personas de este planeta Tierra, conocen los ángeles y saber que existe arcángel. también, Los arcángeles son de ángeles, de seres mucho más evolucionados, mucho más nada más. evolucionados. Son les Sí, mismos, pero más evolucionados. claro. Así es. Otra pregunta que ahora me surgió es que, por ejemplo, hay mucha gente, sobre todo los que siguen las teorías de ovnis, que dicen que los ángeles o arcángeles son apenas seres multidimensionales de otras dimensiones, de otras galaxias, que contactan a los seres humanos aquí en la Tierra. ¿Qué te parece esto? ¿Qué piensas tú de esto? No, no piense. Yo no quiero de hablar de lo que cree, lo que piensa. Me gusta de hablar lo que conoce, lo Ajá, que puede explicar. Son dos cosas diferentes. Los sí, extraterrestres son de civilización como nosotros fue antes y somos evolucionados. Un día vamos a ir viajando dentro del universo como ellos lo hacen. No son ángeles, nada a ver. ok. Son des seres humanos qui vivent à des planètes evolucionadas dentro del modernismo, de tecnología, de energía, de lo que sea por viajar dentro del espacio. Y es eso que vamos a hacer. Los ángeles y los extraterrestres no tienen nada a ver, son dos cosas diferentes. Era eso que te quería preguntar, para que la gente entienda lo que son los ángeles, porque hay gente que los confunde. Y entonces, para que No, sí, perciban no que tiene los nada. ángeles son los ángeles y los extraterrestres Así es. multidimensionales son esos seres, son otros. Ser humano, Sí, ser humano, ser humanoides, humano. sí, humanoides, sí. Sí, así es. Fueron los seres de luz, estos seres de luz, los ángeles, quienes te enseñaron las técnicas de respiración adecuadas para lograr estados profundos de meditación, o has aprendido estas técnicas de alguien, algún maestro, por ejemplo. Ah, uf, no, cuando apareció la primera vez de seres a mi habitación, me pidió, como yo estaba buscando cómo evoluciona más y cómo puede ayudar más, y no sabía cómo, la verdad, y apareció un día y me pidió si está de acuerdo por hacer trabajar dentro de la meditación. Yo no sabía qué fue la meditación, tenía un poco más de 20 años. Como está acostumbrado a hablar a seres, donc no me sorprendió que apareció para mí un ser que fue de carne, vamos a decir, en todo Sí, cas, cuando apareció como carne. Y me pidió, yo le dije que sí, que él. Me dice, bueno, nosotros vamos a te enseñar un tipo de, no de meditación, de forma de herramienta que existe hace miles de años, que se perdió. Y si está de acuerdo, nosotros enseñamos todo. Y sí, sí, claro. fantástico. Y me pidió, sí, y me pidió dos condiciones. La primera es que nunca debe buscar un maestro por tratar de aprender. Eso, nunca. Y la segunda es que nunca debe abrir un libro por tratar de entender eso. ¿Entiendes? Así que, bueno, como yo no sabía nada y tampoco que existía de maestro de meditación, pues dije que sí. Así que ellos me enseñó. Debes saber que fue un joven muy inquieto, no podía me quedar tranquilo.
ay, de niños a los campos, escalada a los árboles, bajo de uno, escalada al otro, etc. Así que cuando me hablan de quedar inmóvil durante no sé cuántos minutos, ay, je me dis que c'est locura. Y me parece que es algo que no podía hacer. Y pasó que finalmente no podía me quedar más de un poco menos de 20 minutos la primera vez, porque me levanto, ¿qué es esta tontería? ¿Qué es esta cosa que eso quedo inmóvil sin hacer nada? A mí me parece muy enorme. Así que venía el día siguiente, y esta vez me dice que vamos a hacer otra vez. Ay, ya me quedo aquí sentada a hacer nada, así que no entendí, no sabía de verdad, de qué es esta cosa. Y bueno, como ellos me dicen, bueno, quieren aprender, y sí, bueno, vamos. Y esta vez sí me encontró a un estado un poco de paz, y así fue más profunda, y eso me llevó a la meditación profunda, sí. ¿Y cómo era ese ser que te enseñó? ¿Cómo era el aspecto? Para que la gente Alors, lo sepa. voy a explicar algo que cuando yo estaba acostumbrado de niños a tener una presencia de dos hombres y una mujer cerquita. Ajá. Me, nunca me preguntó los países, a dónde, nunca, está aquí, no le habló. La primera vez a mi oficina como vidente, que está preocupada porque quería ayudar a visitar de los hospitales. Y un día dejó una pregunta, ¿qué puede hacer? Y me contestó por la primera vez, más de 20 años después, supe que podía hablar con ellos, porque nunca hablo con ellos antes. Ajá. Se miraron de un sonriso, recibió algún mensaje a mi cabeza, pero nunca pensó que podía hablar. Así que es de eso que después apareció ese hombre. Alors, voy a te decir algo. Cuando apareció este hombre, yo no tenía ninguna idea de cómo, de dónde viene, y no me pregunta la verdad. Sí. Yo vi que tenía una cara como de indio, de India, más o menos. Como no conocía, me parecía, no me pregunta más, no importa. Y físicamente apareció él, y más evolucionado, apareció después otros seres de tipo hindú, igual, Uhum. de allá, y que ellos me enseñan todo, sin saber, sin buscar, sin nunca preguntar de dónde viene, porque la palabra que debía tener en intercambio debía ser muy sintética y no debía ir más allá de lo que me enseña. Así que no tenía, no que no tenía derecho, no tenía esa posibilidad de preguntar más que la meditación. Ah, Así muy que, bien. bueno, no sabía quién fue, quién son, y hace poco años empezó a irnos a la India. Y fíjate que allá en India, a la habitación de un señor que fue Maharaja, de su familia, um, está al piso 1, 2, 3, y apareció más de 30 años después, más de 30 años, apareció este mismo hombre a mi habitación. Como yo lo conocía, no me sorprendió. Está acostado en mi cama, está aquí reflexionando. ¿Qué puedo hacer, Bolivia? ¿Cómo voy a hacer? Y está preocupado, porque es complicado aquí. Así que apareció, lo mira, dice, ¿cómo cree que hacer aquí? Y él me mira, y me dice, no, ¿tú qué hacer aquí? A mi países. ¿Cómo tu países? Dice, soy de aquí, soy de India. ¿Tú eres de India? Y no sabía. Es la primera vez que supe que este ser que me enseñaba y que apareció, desapareció, son de India. Ese hombre no tenía una cara muy no, de 60 años, más o menos 50, 60 años, me Sí. sabía que está mucho más grande. Interesante. Muy interesante. ¿Y Así, bueno. comunicabas con ellos telepáticamente o hablando? No, hablamos como hablar contigo. No, Ah, hablamos. No. fantástico. Cuando Muy se ve, bien. no apareció cuando de carne, no como los seres, no son dos cosas diferentes. Los Ajá. seres es una cosa y eso es otra cosa. No Ah, ok. son,
São uma civilização evolucionada que viveu allá no Oriente e que vive escondida e que se passa dentro da família, dentro da herencia, vamos a dizer, este conhecimento que me ensinou eles. E não são de pessoas que podem cruzar a calle que nunca van a saber que son de personas tan evolucionadas. Lo que puedo decir, que podía, porque hablar con varias de ellos, voy a encontrar varias, son de personas que siempre tienen la sonrisa, muy cortés, nunca hablan mal de la persona o grosero o lo que sea, y son de personas que te dan un sentimiento de paz increíble, únicamente con su presencia. São de pessoas incríveis dentro do sentido do amor que pode dar a sua família, a sua voz, a sua intenção. E nada mais. Depois, se ele cruza a calle, não imagine que são de pessoas tão evolucionadas. Não, não se vê. E não se vê de nada. Muy interesante. Sí. Se dice que llevas muchos días meditando sin comer ni beber agua. ¿Cómo lo arreglaste? ¿Cómo se transciende las limitaciones del cuerpo físico sin nutrirse? Con esas técnicas que ellos te enseñaron, Bueno, ¿fue? Sí, sí, es ellos. Alors, debes saber que no es algo que se hace en algunos meses, necesita años de preparación, años de verdad. Y debe aprender primero a trascender las límites del cuerpo. Por hacer eso, me fui a meditar con ellos, que me enseñan a mi casa, después a mi jardín. De mi jardín fue a algún bosque alrededor. Después fue a de bosques dentro de la montaña. De la montaña podía ver que a las noches que tenía frío, podía tratar de ir un poco más dentro del frío, cerca de la nieve. Y después me fui a meditar adentro de la nieve. La primera vez no podía aguantar, la primera vez, ¿verdad? Pero bueno, después sí. Y después eso podía entender y controlar esta necesidad de no comer, porque se transforma en tu célula un sentimiento de amor, como si el tiempo desapareciera, como de necesitar nada. Debes saber que por hacer eso, debes ir a la carne, debes ir a de fruta, es todo un camino de instinto que te lleva a una limpieza de tu cuerpo. Y después podemos trascender esta necesidad de la célula de comer y del agua. No que es difícil, pero tampoco fácil, porque debe tener un control de estado de paz, no de una paz como la conocemos a la planeta, Claro. enfin, que somos en paz, no. Es una paz, un sentimiento de amor adentro. Es más que la paz. Es adentro de la célula de tu cuerpo. Puede venir un temblor, puede venir un rayo, no te va a pasar nada. Es como si no puede pasar nada. Es un sentimiento más que agradable, es como un sentimiento eterno. Es difícil explicar, pero así es. Y Estás en otra dimensión, estarás certamente en otra dimensión. Sí, Un cuerpo físico aquí, pero en otra dimensión. Yo creo que todos los seres lo pueden hacer, pero debe aceptar que eso se hace con paso, no se hace de un día al otro. No se puede. Es gradual, es un entrenamiento gradual. Si hoy debe hacer, no lo voy a poder hacer ahora. ¿Entiendes? Si me dice, va a meditar 3 meses, no puedo. Claro, es una preparación de años, así es. Sí, fantástico. Se dio cuenta que a través del tacto podía ayudar a sanar a las personas. ¿Cuándo comenzaste a usar tus dones y a visitar a pacientes con cáncer y otras enfermedades terminales en los hospitales? Bueno, empezar de una forma sencilla. Cuando tenía mi consultor de vidente, todos los días, casi todos los días, sí, fue a visitar los hospitales por tratar de, no sé, le saludar, que está aquí, que le ayuda con mi presencia, vamos a decir, nada más. Ajá. Y después, cuando encontré la meditación,
empecé a tener algún fenómeno con el agua, con la materia, alguna cosa. Bueno, encontré la meditación profunda y después, cuando empezó nuevamente, puedo explicar mi descubrimiento acerca de los átomos y de las partículas, cómo se crea la materia y por qué se crea la materia. A ese momento pasa un fenómeno de personas que se acercan de mí, que tenía des problemas de dolor, de enfermedad, de lo que sea, que se sanaron. Pero la verdad, yo no quería escuchar eso, no quería entender eso. Disait la persona que eso es porque se siente bien, porque siente la paz, esto se sana. Y nunca quería ser sanador, no quería eso. Así que durante años que hizo como vidente internacional, la gente me habla de eso y pidió bueno, que está bien, nada más. No le da ninguna importancia, la verdad. Para mí fue una consecuencia natural que no quería cargar como responsabilidad de hacer creer a la persona que puede sanar sin saber cómo hacer eso, sin saber qué pensando eso, ¿entiendes? A mi Sí. conciencia quería vivir en paz y no podía pensar que soy sanador, no sé de qué, sin saber cómo y por qué. Así que para mí me dice, es vosotros, no es yo. Y pasó finalmente, cuando llegó a México y tomó la decisión de vivir a México, me fue de entre los pueblos indígenas y la verdad, yo tenía mucha experiencia de la evidencia profesional. Y cuando fue allá, la verdad que le importa la evidencia a ellos, y yo entendía después, porque no tenía dinero, no sabía qué va a comer a la mañana, no sabía qué puede hacer, qué es su futuro. La pregunta no fue de qué va a ser el futuro, qué va a ser mañana. Es más eso. Y eso acerca de la evidencia, por ellos no tenía mucho interés. Así que me pidió ellos de poner mi mano una al hombro de uno, después a la costilla del otro, que se sentía mejor, después de ver su esposa que tenía aparentemente un cáncer, un tumor, un niño que se cayó. Bueno, y pasó, sí, un resultado, vamos a decir, que no puede ser otro, que la gente está mucho mejor. Sí, muy Así que dentro de interesante. los pueblos como eso, debes saber que existe una forma de comunicación. Así que comuniqué a otro pueblo y otro. Y eso hizo que se expandió rápidamente esa parte de sanación, vamos a decir, que no fue Sí. mi intención, por tanto. Y abrió al mismo tiempo la terapia por enseñar a ellos cómo se puede ayudar de entre ellos. Y abrió de centro humanitario y, y después eso fue a la ciudad. Esto duró 2 años. Así fue. Muy bien. ¿Y por qué elegiste el bosque de Chapultepec para la misión de despertar la nueva conciencia cuando hay muchos otros sitios sagrados en México? Además que tú también los conoces. Alors, sí, claro que saber eso. Yo creo que la parte que está haciendo, que es la meditación profunda, como le explica, es muy sencilla, muy accesible a todos, como herramienta. Debes saber que debemos ir a un lugar neutro, no un lugar que tenía una creencia que puede ser sagrada, sin problema al Ajá. respecto, pero un lugar neutro que no tenía ninguna creencia o dogma o lo que sea, religión o lo que sea. Así que con los seres que está conmigo, elegimos deja un árbol grandota que fue un bosque de Chapultepec como algo neutro y poder empezar a meditar durante un año allá. Sí, Ah, fue por eso entonces. O sea que el sí, ser te aconsejó a ir al bosque de Chapultepec como lugar neutro, como sí, sitio neutro. neutro. Así es. Ah, muy Porque bien. saber, voy a te explicar algo que mucha gente no sabe. Sí, Es que muchas religiones esperan un profeta, todos. ¿Lo saber eso? sí. Bien. Pero el problema es que si viene un profeta de una religión, te asegura que las otras religiones no lo va a aceptar.
no se puede, ¿entiende? No puede. Claro, por el control. Por el control, es normal, es humano. Así que si debemos hacer algo de nuevo con la medicina emocional o lo que sea, debemos estar neutra. Porque todo dogma o lo que Sí, sea te llevó con una parte de las personas y te pone en oposición con la otra. ¿Entiendes? Así que debemos perfectamente. saber eso, que es parte del camino, que si debemos hacer algo de nuevo, lo debemos hacer de algo, puede ser objetivo, neutro. Así es. Neutro. Neutro es una palabra fuerte porque implica todo eso. En el Sí, parque de Chapultepec has tocado a miles de personas, no con la sí, intención de curarlos, pero los curaste también. ¿Qué sientes y sí. ves cuando tocas a alguien para ayudarlo? En este caso, curando, no tu intención, pero ¿qué es lo que ves y sientes cuando tocas otro ser? Mm, es un estado, no, no es que sienta, no sienta algo. Son dos cosas diferentes. Con los años de meditación profunda, mi cerebro registra las informaciones de las personas sin estar consciente. Sí, sí. Significa que tiene en mi cerebro de estadística como un computador de número de cáncer, de número de diabetes, Entiendo. bueno, de mucha La información, frecuencia. como una frecuencia, eso, me sin pensar a nada. Bien. Y de la otra parte, cuando acerca mi mano de una persona, la intención es la misma, antes que después. Es un estado permanente. Como soy a mi casa, como soy contigo, soy el mismo cuando Sí. toca a una persona. No tengo un estado específico. Es una forma de vivir. Es una, los casos de sanación, o miles de casos inexplicables, son de casos para mí científicos. No quiere que depende de una creencia o de un estado específico. No, 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 no. Es una forma de vivir. Yo creo que Ah, debe tener una coherencia de lo que somos con lo que hacemos. No podemos hacer creer a la persona que somos de persona, no sé qué, de amor, claro. no sé qué, y que en realidad no lo somos. La única coherencia que vamos a ver son dentro de los hechos. Así que todo mi voluntad son formados a los hechos, Muy por bien. tener una verdad y que conserve esta humildad de conexión con los otros y que no necesita se poner a un estado diferente por sanar a los otros o Claro. ayudar. Debe ser como una corriente de la vida, como un río que Sí. corre dentro de la naturaleza. Debe ser la misma cosa. Debemos aprender a amar a los otros como ama tu vida. Y por tanto que es difícil, ¿me qué importa? La vida está aquí, debemos disfrutar y debemos dar el mejor. Sin Así es duda. que la sanación no debe tener cuenta de un estado, debe tener cuenta de lo que somos. Y Sí. somos lo que hacemos. Coherencia, Así es. como has dicho, la coherencia entre los actos, los pensamientos y las emociones y las acciones es la coherencia. Me parece muy claro. Sí, sí, ¿Qué, gracias. qué importancia espiritual tuvo este lugar para que meditases un año ahí y donde creaste la meditación magna para la paz del mundo? Bien, voy a te explicar algo. Cuando encontré la meditación, Además de neutro. explicar algo, cuando encontré la meditación profunda, tenía un deseo después, un deseo de meditar en un lugar público y me quedo meses, un año o años, no importa, al mismo lugar por poder transmitir un mensaje a la humanidad que Ah, existe de personas dentro del pueblo, dentro de la vida de la humanidad, que son capaces de dar su vida a los otros. Mi mensaje fue más, yo me quedo un año aquí, voy y me quedo un año aquí, que la gente sepa que existe de personas capaces de tomar su tiempo, a menos un año,
e che puede dar esta vida, un año de su vida, únicamente por transmitir un mensaje de una presencia que todos los días las personas podían venir, que podía, bueno, le ayudar menos. Eso es más una forma de mensaje que es un deseo que tenía Entiendo. de transmitir un mensaje de forma diferente, vamos a decir. Ah, muy bien. Y lo has hecho muy bien porque has tenido mucho impacto. ¿Qué Sí, hoy capacidades son tienen, qué capacidades tiene nuestro cerebro? ¿Es eso a qué llamas la nueva inteligencia emocional? ¿Qué capacidades son esas? Bueno, debes saber que la célula, no la neurona, célula, tiene como de antena alrededor, au nivel microscópico, muy Sí, chiquito, y que emite, y que hace que la presencia de un cuerpo sentimos su presencia. Ejemplo, bien, dentro del cerebro tenemos de neuronas que se comunican por des neurotransmisores, que son como des câbles électriques, vamos a decir, y eso se agrupa en zonas de actividad del cerebro. Bien, las neuronas emiten, a la diferencia de células, tienen la capacidad de tomar una medida de onda. La célula emite una onda permanente. Bien, la neurona puede emitir más o menos. Y esa diferencia que encontramos es la parte emocional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos química y bioquímica. ¿Qué significa? Somos ser humano. La parte humana es lo que hace la definición de un cuerpo humano y eso es química y bioquímica. sí, El ser es el alma, la parte eterna que cada uno tiene en él. Bien. Cuando nosotros vivimos en esta vida, si no tenemos alma, la vida no existe. No podemos tener esta energía vital que mueve tu cuerpo. Así que necesito los dos. Bien. Cuando quiere ir más allá de la conciencia humana, química, y ir dentro de este lado espiritual, no religioso, espiritual de sí, forma sí. objetiva. Bien, a este momento las neuronas de tu cerebro emiten una onda más potente que la célula y puede emitir una onda mucho más potente. Y esta onda tiene la capacidad de poder crear la materia, de poder mover la materia y de poder hacer des cosas como la sanación. La sanación, ¿qué es? Ejemplo, una persona tiene ciego un ojo, un ejemplo. Lo toca y regresa a la vista, supongo. ¿Qué pasó? Le creamos des neuronas a donde no le tiene. Son una creación de materia. Eso, esta capacidad emocional, no puede ser otro que se comparte con el amor del otro. Y que es los profetas, que es lo que sea, todos te hablan de amor. Y tiene Sí. razón, porque el cerebro encuentra su valor emocional y su capacidad maximal con la parte emocional. Significa el amor que comparte con nosotros. Esas son las neuronas que emiten y que se controlan, que pueden emitir con más potencia o menos. La célula no, la célula sí. Increíble. Claro que la física también ya empieza a explicar eso. Porque según la física, luz son paquetes de información. ¿Cómo has tenido acceso a la información sobre los instrumentos de curación, o sea, las 5 técnicas para usar en la curación, sanación, que tus voluntarios también lo usan? Tenemos 16, precisamente. 16. 16 Ah, no son de la... 5. Sí, 16, sí, que me importa. 16. Y 16. todo debe tener cuenta de la persona que lo hace. Quiere decir que su efecto debe tener una intención al otro, no personal. Quiere decir que voy a ver qué resultado voy a tener, no. Lo debemos hacer por el otro, no, Sí, no de forma personal. entiendo. A ese momento podemos decir que la terapia
empieza a tener un efecto emocional. Y ese efecto emocional debe tener cuenta de qué es el efecto o la consecuencia que va a despertar a las personas. Así que, por ejemplo, hace poco creamos una nueva terapia que es R-Arte, que es con dibujo, con música clásica, y después 10 sesiones. Podemos empezar a hacer de sesión con los ojos vendados. Lo que hicimos 10 veces, lo repetimos esta vez 10 veces con los ojos vendados. El resultado es increíble, porque pedimos al cerebro de repetir la misma información que tuvimos 10 veces que repetimos, ¿entiendes? Así que eso es emocional, es la parte, vamos a decir, psicológica, la parte emocional y las capacidades que el cerebro puede desmontar. Hoy que hacemos este tipo de clases, ejemplo, que vamos a juntar con los medios médicos, yo puedo te decir que son impresionantes el resultado que tenemos de eso. Es Fantástico. sencilla, pero muy fantástico. Sí. Fantástico. ¿En qué consisten las 5 técnicas? En este caso son 16 técnicas que utilizan para aliviar el dolor físico y emocional. Entonces, 16. Bien, l'acción, la principale, la première, es régénération cellulaire qui stimule la médule spinale pour poder subir la quantité d'énergie vitale et d'énergie électromagnétique qui s'accumule adentro pour poder expander dentro de la célula. Después, cada técnica tiene su especificidad, significa tiene une raison pour un problème spécifique. Donc, depende de qué es, importa lo que sea, tiene una razón por cada problema de salud diferente. Así es. Le adaptamos. Perdón. No, le creamos a la necesidad de problemas de salud de una forma general que pueden tener las personas. O sea que esas 16 técnicas que utilizan son creadas por la necesidad de cada una de las personas que vos de contactan. casos diferentes. De casos diferentes. Casos distintos. Muy bien. Así es, sí, claro. Pero hay muchos tener un sanadores. ¿Perdona? Discúlpame. Es por tener un mejor resultado, discúlpame. Ah, Como una sí. especialidad. Fantástico. Hay muchos sanadores, como sabes, que se convierten en vehículos de espíritus y entidades para sanar las personas. O sea, son poseídos por espíritus, muchas veces buenos, espíritus buenos, para sanar a la gente y tratar a las personas. ¿Es también tu caso o es totalmente distinto? No. Porque hay gente que pensará eso. No, nada a ver con eso. Alors, voy a decir, yo creo que importa la forma que es una entidad, no sé, lo que sea, el más importante es el resultado. Debemos tener cuenta de la necesidad de la persona y después que la persona lo va a hacer con una entidad, con, no sé, la hipnosis, lo que sea. El resultado cuenta, la verdad. A mí es lo más importante. Y no puedo decir nada contra por lo más importante, funciona, continúa por favor. No importa lo que dicen los otros, que dice que es loco. No, funciona, hazlo. Y es el consejo que da a todos, de verdad. De mi parte, yo preparo de miles y miles de personas en el nivel internacional. El amor puede hacer eso, el amor. Amar es bien, saber amar es mejor. Y es en eso que quiero transmitir mi mensaje de aprender a la persona primero a ayudar, por saber ayudar, y eso le lleva a amar, y con los años saber amar. Y es aquí que para mí existe una forma totalmente natural, no una concentración, un estado, nada. Si tienes el amor en ti, de forma natural, como actúa en tu vida, lo puedes transmitir a otra. Y es eso, yo funciono más por lo que soy que a lo que creo. Sí. Muy bien. Pero
hablas mucho de amor, hay muchos gurús que también hablan de amor, hay muchos maestros que hablan de amor, todos hablan de amor. ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué fuerza es esa a que llamas Alors, de amor? voy Para a ser un que poco la gente directo. entienda tu concepción de lo que es el amor. Voy, voy a Es ser difícil, ya directo, lo mais sé. honesta. No, no, no es difícil, me voy a ser directo. Podemos hablar de amor toda una vida. Si no hacemos nada por los otros, ¿de qué hablamos? ¿De un amor virtual? Un amor en su cabeza, mais no es real. Para mí, la valor del amor son los hechos que hacemos. Ejemplo, si voy a Brasil, me gusta de ir dentro de lo que antes fue favela, que es comunidad. Me gusta esa, me siento bien porque me siento útil. Si voy en África, me gusta ir dentro del lugar más pobre, de la miseria, porque es aquí que te necesita, no que hacer de conferencias o que hablamos de amor. Debemos ir adentro del terreno, ir a luchar por tratar de transmitir un mensaje y hacer algo por ellos. Si hablamos de amor, hablamos de hechos. Yo creo que un saludo de buenas tardes, señora, es un mensaje de amor. Puede te ayudar, es un mensaje, ¿entiendes? Es emocional, es esta parte que yo creo que falta a la humanidad, A la humanidad. esta parte Sí. de compasión finalmente en frente del otro. Hablar de amor es hablar de atención al otro, nada más. No que dice te quiero, te amo. Mejor que hacer algo. Sí. Vale todo tu dinero, vale todo lo que puedo decir. Tus hechos, nada puede valer eso, nada, nada. Así que si hablamos de amor, debemos hablar de acción. La acción puede ir, te dice, a la cortesía, a visitar un hospital. Y no somos sanador, ¿qué importa? Bien, porque necesito, los asilos de ancianos son solos. Visitaré, llevaré un postre. Eso es el amor. Para mí eso es la base real. Si no somos capaces de hacer eso, ¿cómo podemos hablar de amor? Hablamos de amor virtual. Eso no sirve. Sirve, pasa aquí y se va del otro lado. Creo que la Entiendo. gente ahora ya Es, entenderá un poco mejor qué es lo que piensas es del amor. Y pienso que que ha sido su muy bien, definición, que lo has su aclarado muy definición bien. real son Sí, los, sí, sí, su definición real son los hechos, nada sí, más. sí. Hechos positivos, hechos positivos. Sí, de buena intención, sí, de buena Eso. intención, a la atención al otro. Científicamente, ¿cómo explicas el cambio que se produce a nivel celular en vuestros tratamientos? Porque hay un cambio también a nivel celular cuando vosotros, cuando digo vosotros, los voluntarios que trabajan con las técnicas que has dado a ellos, pues, ¿qué es lo que se produce a nivel celular? Científicamente, ¿cómo lo explicas? Cuando miro una planta, me dice que la quiere, que la amo, la toca. La planta se regenera ella misma y crece, porque siente el amor, con hechos de lo que hablar a ella o la toca. La célula humana es igual o animal, son células. Del momento que le da un poco de atención, una mira, un saludo o una atención con una terapia, eso produce un efecto a la célula que puede sentir el amor y expresar el amor. Y eso permite una regeneración más rápida de su salud. Y es en eso que el hospital quiere tener una atención de compasión y de amor a los otros muy importante por hacer de la medicina emocional. Así que la terapia tiene un efecto, uno, por la forma que lo hacemos, que estimulamos, y dos, por la persona que lo hace. Voy a te decir algo que muchos no saben. Yo soy de campo, nació y creció en los campos, conoce bien, trabajó años adentro, bien, estudió los campos. Voy a te decir,
Cuando un árbol no hace fruta, ¿sabe qué hacemos? Toma un chiquito bastón y le pega suavemente de abajo a arriba al árbol, suavemente. ¿Sabe qué pasó? Casi, no puede decir 100% porque a veces se enferma, pero a 96% el árbol el año después de hacer fruta. Porque únicamente estimulamos las células del árbol. Significa que la terapia es una cosa, pero la atención que tocamos a la célula es lo que multiplica el valor de la terapia finalmente. Es por eso que puede tener un efecto mucho mejor si está bien preparado antes a nivel de los hechos, a nivel de las acciones que puede hacer en tu vida. Así funciona. Muy bien, muy bien. En 2010 hizo una película sobre tu vida, Him, Más allá de la luz, que lo he visto y me ha gustado mucho además. ¿Qué hay más allá de la luz y qué luz es esa? Bien, más allá de la luz son más experiencias un poco científicas que hizo y quería enseñar, porque eso no existía, que existen personas que gracias a un estado específico dentro del cerebro pueden desarrollar de capacidad humana natural y que todos tienen, todos. Sí. Así fue la película y el mensaje que enviamos hoy a nivel internacional y que, bueno, todos los días alguno descubre esta película y descubre que finalmente sí existe eso. Después eso, la película ella misma se transforma en mensaje hoy. Debemos saber que atrás de eso debemos continuar el camino, que no debemos parar a lo que ve la persona, a lo que puede entender, a lo que puede aceptar misma. Así que el camino espiritual, vamos a decir, es un camino un poco complejo y que cuando me hablas de luz, yo te digo, existen dos tipos de luz. Existe la luz como fotones Sí. a 3.600 metros por segundo es su velocidad, que es la más veloz que conocemos hoy, enfin, a nivel científico al menos. Sí, sí. Y existe un tipo de luz que encontramos dentro de los átomos que yo utilizo por ayudar a la persona o a sanar a la persona cuando puede. Esta partícula de luz, esta luz misma, no son fotones, son la fuente misma de la materia y de la vida. No se mueve, está aquí, la tenemos adentro cada uno de nosotros. El alma es parte de esta luz, pero no son fotones, son dos tipos diferentes. Sí. Uno es química, es material, y el otro es espiritual. ¿Tú has tenido alguna experiencia con plantas o medicinales que te haya enseñado por visión esta información? ¿O ha sido espontáneo? No, dentro de una vida anterior que tuvo, yo sano de personas con de plantas, eso sí, yo lo sé. Pero aparte de eso, a Madagascar descubrió, la gente no tenía dinero, y descubrió que su única forma de poder curar o sanar a la persona es con la planta, porque está dentro de la naturaleza. Y la verdad, ¿de dónde saco, cómo hacemos de medicamentos? ¿Sabe de qué? De las De las plantas. claro. Es la misma origen que esa diferencia, ¿entiende? Así que utilizamos de moléculas específicas, eso sí. Sí, claro. Pero la naturaleza tiene todo. Así que a Madagascar, yo puedo te decir que veí de cosas increíbles de la naturaleza. Ah, eso sí. Y una principal allá fue la planta conocida como aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. Sí. El cactus. El cactus. Sí. Aquí parece un cactus, sí. Es increíble lo que descubrió, lo que veía, no lo que creí, lo que veía. Tenemos de grabación, de curación total con esta planta. Es increíble. Sí, es muy poderosa.
Yo mismo la Muy. utilizo, tengo en mi jardín también, sí, Ah, bien. sí, sí, Ellos lo hacen en crema. La hacen en crema. sí, La, sí, la, la corta, la ponen aquí y hacer sí. de la crema con eso. Yo bebo la pulpa, lo O interior, en té. con un Ujú. poco de agua en el mixer y lo tomo. Y Excelente. me Excelente. limpia. Excelente. Muy bueno. Sí, es muy bueno. Pero cuando hablabas de las facultades de que se habla en la película, ¿qué facultades son esas? Como preguntarán las personas ciertamente, ¿qué facultades son esas que todos tenemos, pero que tú y también algunos de tus voluntarios han desarrollado más? Bueno, hoy yo puedo te decir que las capacidades de un cerebro humano son infinitas. No son de 5 a 10%. Eso es una medida de utilización del cerebro, no de capacidad. Las capacidades a nivel científico, ninguno lo sabe, porque son infinitas. El cerebro humano tiene la capacidad de poder transmitir un mensaje a los átomos gracias a una partícula específica que su nombre es partícula de luz o partícula de Dios, Sí, depende del amor que tiene, y eso puede hacer una acción directa a la sanación o a la materia de otra cosa. sí, Son tan grandes, podemos viajar dentro del universo a de miles de millones de años de luz, como podemos entrar a de medidas menos de 1 millón, de 5 millones, de 20 millones más chico que el milímetro. Saber que el átomo se sitúa a 1 millón más chico que el milímetro. Podemos, en meditación profunda del cerebro, ir adentro, podemos estar aquí y podemos ver qué pasó a, no sé, a otro lado del mundo, a una casa, por necesidad, no por curiosidad. Es en eso que no quería dar los detalles cuando me pidió de cómo se para la guerra en África. sí. Tenía esa capacidad de poder ir a asistir a de conferencias, de poder checar el papel de servicio secreto, de comunicación, de todo. No puede imaginar lo que el cerebro humano es capaz de hacer. No olvide, por la necesidad, no por lo que quiere, la Sí, necesidad. La fantástico. necesidad Sí, es, es la meta que tiene la humanidad para ir adelante, su necesidad de comer, de crear de vehículos más modernos, más confortables, más seguros. Bueno, es la necesidad y el cerebro lo tenemos nosotros y no sabemos desarrollar a un punto extremo esta necesidad. Y si puede entender el amor del otro, todo se abre, todo. entiendo que hay un catalizador, digamos, para que las capacidades también florezcan, se expandan, que es ayudar a los demás. ¿Cómo es que ayudando a los demás nuestras capacidades de alguna forma espiritualmente, emocionalmente, se desarrollan mucho más? ¿Cómo explicas eso? Saber lo que las religiones hablar de fe, ¿qué es la fe? La fe es una necesidad extrema que va al punto que más allá del pensamiento. Esa misma necesidad o hechos de fe, como lo vemos en algunas Sí, religiones muy bellas, desmontra que en ese momento el hombre, el humano, tiene de sí, capacidad. Y es eso que quiere decir. Es que como nosotros se contentemos de nuestras necesidades, pero no sabemos la necesidad del otro. Así que no podemos desarrollar esta fe real. Porque existe la fe dentro de la creencia que puede tener de creer en algo, existe la verdadera fe que creemos en algo por la necesidad que tenemos. Porque tu hijo va a morir, porque tu papá un accidente, porque está en un lugar que puede perder la vida. Y la fe a este momento, donc la necesidad, obliga a tu cerebro a actuar con de capacidad superior. Es eso.
no sé si entiende, tiene un sentido lógico. Sí. Lo que quiere te decir que la capacidad humana debe depender de la necesidad. ¿Mais la necesidad de quién? ¿De yo? Eso hablamos de ego. ¿Del otro? Ah, sí, hablamos de algo más grande. Y es aquí. Es por eso que el amor, cuando dice amor, cuando despertamos este amor, despertamos esta necesidad por el otro. Y aquí se desarrolla lo que las religiones conocen como fe, que es química dentro del cerebro, y tu cerebro va más allá de su capacidad y realiza de cosas realmente increíbles. Milagrosas. ¿Entiende un poco? Milagrosas. Sí, milagroso. Así Milagroso. Así se, es. se vuelve milagroso cuando no tiene explicación por la ciencia todavía, pero va más allá. Así es. Va más allá. Así es. Todo lo que hacer, lo hacer con explicación científica. Así que para mí es normal. Es normal. Ajá. Lo entiendo perfectamente. René, ¿dónde es que la gente que quiere contactarvos, que quiere aprender esas técnicas, trabajar contigo, ser voluntario, a quién se deben dirigir? Alors, es René Me... ¿Si quiere venir? Sí, alors mi Juliette, mi esposa. Juliette. Excelente Bonjour, días Juliette. a todos. Bonjour à tous. Merci pour cette belle interview. Et pour joindre René, il existe une page qui En s'appelle español. une página web. Existe una página web. Existe Sí. una página web que se llama www.reneme.org. www.reneme.org. O también en el Facebook, Sí. O en el en Facebook. el Facebook oficial. Oficial. René May oficial René May. o www. René May oficial. Muy Sí. bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente día, excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, René, por este intercambio increíble. Te deseo también un gran éxito para tus proyectos humanitarios, que ya están grandes, y además también felicitaciones por lo de la ONU, que lo mereces, así como tu equipa. Gracias por ver e não te perdas as próximas entrevistas com nossos invitados internacionais. Obrigado por estar a assistir e prepare-se para os próximos convidados internacionais do nosso canal. Até para a semana.